Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempo Iuris Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011. Pues bien, esta contradicción de tesis fue denunciada el 24 de junio del año 2011 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del 11º Circuito en el juicio de amparo 1060/2008 versus los criterios emitidos por el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito en los juicios de amparo 344 y 623/2008 respectivamente. Originalmente, la contradicción de tesis fue turnada a la primera sala, pero por su relevancia fue finalmente consignada ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta contradicción de tesis versó o se centró en dos grandes temas jurídicos. El primer tema es el que se relaciona con la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos respecto de la Constitución Política Mexicana. El segundo tema se centra en el valor o el carácter que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para las y los jueces mexicanos. Es importante recordar que previamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto el expediente Varios 912/2010, que se centró principalmente en establecer el control de convencionalidad difuso ex oficio en México, que entraña la obligación de los jueces ordinarios, esto es, los jueces que no conocen de control de constitucionalidad, de desaplicar o de inaplicar una norma infraconstitucional cuando ésta contravenga a la Constitución y a los tratados internacionales. Así también se determinó en este expediente Varios el parámetro para el control de convencionalidad en México, y se estableció que este parámetro se conforma por los derechos humanos contenidos en la Constitución y en la jurisprudencia mexicana, así también por los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando México haya sido parte, así como por los criterios orientadores de la Corte Interamericana cuando México no haya sido parte. Se establecieron también los pasos a seguir en el control de convencionalidad, esto es, la interpretación conforme en sentido amplio, la interpretación conforme en sentido estricto, y finalmente la inaplicación o desaplicación de una norma infraconstitucional. Centrados ya en el tema entonces de esta contradicción de tesis, es importante mencionar que en cuanto al primer tema que se refiere a la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el séptimo tribunal colegiado estableció que, derivado de la tesis del Pleno de la Corte denominada Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución Federal, esto es, los tratados internacionales en materia de derechos humanos se ubican jerárquicamente por debajo del texto constitucional. Por su parte, el primer tribunal colegiado señaló que cuando se trata de un conflicto que versa sobre derechos humanos, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano deben de ubicarse propiamente a nivel de la Constitución. De tal posicionamiento derivó la tesis: tratados internacionales, cuando los conflictos se susciten en los relacionados con los derechos humanos, deben de ubicarse a nivel de la Constitución. Entonces, en este primer gran tema, se establecía un criterio de que los tratados internacionales se encontraban por debajo de la Constitución,
versus el criterio que establece que los tratados internacionales se encuentran a nivel constitucional. El segundo gran tema, que tiene que ver con el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, al respecto, el séptimo tribunal colegiado argumentó que es posible invocar como criterio orientador la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de disposiciones protectoras de derechos humanos. Derivado de tal criterio surgió la tesis Jurisprudencia Internacional, su utilidad orientadora en materia de derechos humanos. Por su parte, el primer tribunal colegiado señaló en diversas consideraciones que la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos era obligatoria. Pues bien, del estudio de estos criterios versa principalmente entonces esta contradicción de tesis que fue resuelta el 13 de septiembre del año 2013, es decir, cuando se emite la sentencia correspondiente. Sobre el primer punto, ya centrados entonces en el primer punto que se refiere a la posición jerárquica de los tratados internacionales respecto de la Constitución Política Mexicana, es importante señalar que estos criterios contendientes se resolvieron antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó pertinente que se resolvieran conforme a la reforma constitucional de materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011. Para el primer gran tema, sobre la posición jerárquica de los tratados internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó tres cuestiones principalmente. Número uno, los criterios jurisprudenciales sobre la jerarquía normativa de los tratados internacionales existentes hasta ese momento. Dos, las limitaciones del criterio jerárquico que se había utilizado hasta ese entonces. Tres, el principio de supremacía constitucional a la luz del nuevo marco constitucional, a la luz de la reforma constitucional de los derechos humanos. En cuanto al primer punto, destacó que la línea jurisprudencial respectiva respetaba el artículo 133 constitucional y que esta línea jurisprudencial no había sido constante ni uniforme. Al respecto, se recordó que en 1992 se estableció un criterio que determinaba que las leyes federales y los tratados internacionales tenían la misma jerarquía normativa. En 1999 se estableció que los tratados internacionales se encontraban por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución Federal. En 2007 se estableció que los tratados internacionales son parte integrante de las leyes de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales a la luz del 133 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que la línea jurisprudencial que antecede tiene un común denominador. Esto es, el análisis realizado para establecer, presentaba una jerarquía formal de las normas en las que las normas de los tratados internacionales se relacionaban con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico mexicano, atendiendo a su fuente, pero no a su contenido. En cuanto a las limitaciones justamente relacionadas con el criterio jerárquico, la Corte advierte que en muchos de los casos resueltos se determinó que los derechos humanos de los tratados internacionales son una extensión de la Constitución, sin que se definiera cabalmente la postura, por lo que se requería entonces un criterio al respecto, partiendo del artículo primero constitucional que reconoce los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, sin distinguir si son sobre derechos humanos o de cualquier otra materia estos tratados internacionales. El Pleno estimó que el artículo primero constitucional debía interpretarse en el sentido de que el conjunto normativo previsto en dicho precepto se compone de normas de derechos humanos de manera general, cuya fuente de reconocimiento puede ser tanto la Constitución Política Mexicana como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. La Suprema Corte también consideró
que tomando en cuenta que el poder reformador no modificó el artículo 133 constitucional, no fue pues su intención de continuar con el criterio de jerarquía formal de las fuentes que había venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De todo lo anterior, la Suprema Corte arribó a la conclusión de que la nueva conformación del catálogo de derechos humanos, esto es, del parámetro de control de regularidad constitucional, no debe ser estudiado en términos jerárquicos, puesto que la finalidad de la reforma en materia de derechos humanos fue establecer un catálogo de derechos humanos y no establecer jerarquías normativas en atención a la fuente de la que provienen. Respecto al punto relativo a dónde queda el principio de supremacía constitucional, a la luz del nuevo marco constitucional, partiendo de que la Constitución Política Mexicana es la norma fundante, la norma fundamental del ordenamiento jurídico mexicano y que las demás normas son acordes a esta, la Suprema Corte determinó que el principio de supremacía constitucional continúa vigente en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Recordemos que el 133 constitucional establece que la Constitución, las leyes que emanen de la misma y los tratados internacionales celebrados de conformidad con la Constitución son ley suprema en nuestro país. De todo lo anterior, el Pleno destacó algunas consideraciones. Número 1. Que los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales se consideran parte de un mismo catálogo de derechos. 2. El origen de dicho catálogo es la propia Constitución. 3. Este catálogo debe ser utilizado para la interpretación de cualquier norma relativa a los derechos humanos. 4. Las relaciones entre derechos humanos que integran este conjunto deben resolverse partiendo de los principios de indivisibilidad y de interdependencia de los derechos humanos, lo que excluye, desde luego, la jerarquía entre unos y otros, así como la aplicación del principio pro persona que debe prevalecer. De todas estas consideraciones, en cuanto al primer gran tema relativo a la jerarquía normativa de los tratados internacionales, el Pleno de la Suprema Corte generó un criterio jurisprudencial obligatorio, es decir, una jurisprudencia derivada de la emisión de 10 votos a favor de ese criterio, el cual se titula Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Pero, y vuelvo a repetir, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que establece el texto constitucional. Dentro de las consideraciones respecto de este criterio, la Suprema Corte establece que el primer párrafo del artículo primero constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos, cuya fuente son la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. De la interpretación literal, sistemática y originalística del contenido de la reforma constitucional del 6 de junio en materia de juicio de amparo y del 10 de junio en materia de derechos humanos del año 2011, se desprende que las normas de los derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Recordemos que es los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo primero, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. Recordemos que la última parte del párrafo primero del artículo primero establece cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que la Constitución establece. Ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como en un sentido material, circunstancia que no ha cambiado, apunta la Corte.
Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previstos dentro de la Constitución mexicana, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico nacional. El siguiente criterio, el criterio jurisprudencial número 2 que se estableció en esta contradicción de tesis, a la letra dice: jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es vinculante para los jueces mexicanos siempre que les sea más favorable a la persona. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, apunta la Corte, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determinan el contenido de los derechos humanos establecidos en esos tratados. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato del artículo 1 constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente. Establece los siguientes criterios. 1. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe de determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y 3. De ser imposible la armonización, debe de aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Es importante apuntar en cuanto a este segundo criterio que solo se refiere, es decir, la Corte solo se pronunció respecto de la jurisprudencia interamericana derivada de la función contenciosa de la Corte Interamericana. Esto es, de los casos que conoce la Corte Interamericana cuando un país es acusado de violar derechos humanos. No contempla las opiniones consultivas, es decir, no contempla la función de órgano consultivo que también realiza la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tampoco se ocupa este criterio de la jurisprudencia diversa a la Corte Interamericana. Esto es, por ejemplo, la que se refiere a la jurisprudencia y los criterios que emanan de los órganos de los tratados del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es decir, del Comité de Derechos Civiles y Políticos, del Comité de Derechos Civiles, etc. No se ocupa de esta jurisprudencia más allá del sistema interamericano. También, ya para finalizar esta cápsula, es importante comentar, y lo hago a título personal, de que si bien es cierto, el primer criterio relacionado con el parámetro de control de regularidad constitucional implica y significa un criterio de vanguardia en materia de derechos humanos al establecer este parámetro de control de regularidad constitucional. No obstante, desde mi particular punto de vista, considero que la parte que refiere que cuando haya una restricción expresa a los derechos humanos establecidos en el texto constitucional, habrá de estarse al texto constitucional, habrá de favorecerse esa restricción o esa violación a los derechos humanos y no se podrá invocar el principio pro persona, la interpretación conforme y el control de convencionalidad, pues esta última parte de este criterio, pues prácticamente resulta en sí contradictorio con el nuevo paradigma en materia de derechos humanos. De tal manera que esto ha abonado a que figuras violatorias de derechos humanos que son constitucionales, pero a su vez son inconvencionales, como la prisión preventiva oficiosa, como el arraigo, subsistan violentando derechos humanos en nuestro país. Pues bien, agradezco la atención que se sirvan dar a esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Tengan un lindo y maravilloso día. Muchas gracias.